qué temas se están tocando columnistas, así como también los editoriales en nuestro país. Para ello sumamos a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, que nos hace las recomendaciones de dichas lecturas. ¿Cómo está, Raúl? Excelente inicio de semana. Hola Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días a la audiencia. Hay buenas columnas hoy y de temas diversos que seguro te pueden interesar y que nos dan un panorama, Paco, de lo importante y de lo diverso que es nuestro país, ¿sí? Podemos hablar del tema de la tragedia ya en las amenazas en las fiestas de Metepec, en el Estado de México. Podemos hablar de los bloqueos esta mañana, como ya se ha informado en toda la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, que sigue en esta situación. Tenemos el tema de la caravana, bueno, tenemos pues todos los escándalos de estos funcionarios de la Ciudad de México que pues viajan en avión privado, traen dinero en efectivo por miles de dólares y además, bueno, el conflicto de interés de viajar acompañado a la secretaria de Turismo del empresario que ganó la licitación o que lo contrataron para hacer el desfile exitoso de las Catrinas en la Ciudad de México. O sea, hay mucho, la apertura de las fronteras este lunes, los primeros minutos, cómo las personas, los mexicanos especialmente, que durante más de año y medio estuvo limitado pasar a los Estados Unidos. En fin, hay muchos temas, Paco, en esto, pero también dentro de todo lo que es nuestro mosaico de país, hoy quiero destacar una columna que me parece interesante y que quiero compartir con ustedes, que es precisamente la de Leo Zuckerman del periódico Excelsior. Y habla de este contraste, ¿sí? Mientras que tenemos estos graves problemas de pobreza, entonces tenemos las mentiras que desde el atril presidencial se dicen sobre el empleo, que por cierto hoy el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, que trabajó con López Obrador, deja en evidencia las mentiras del presidente sobre la generación de empleos. Sí, y eso es exactamente dentro de toda esta polarización que se genera en el país por parte de este gobierno y pues todas las malas noticias que en violencia tenemos en todo el país, destaca este lunar que también muestra otro México, ¿sí? Y Leo Zuckerman hoy en su columna del Excelsior dice el México exitoso. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a esto que vimos precisamente ayer en la Ciudad de México, el Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1, ¿sí? Y bueno, desde luego pudimos ver pues a este piloto tapatío jalisciense, mexicano, ¿sí? Que pues lo trajo durísimo al mejor piloto del mundo de Fórmula 1 y no lo soltó. Pero más allá de la crónica de la Fórmula 1, lo que me parece relevante, Paco, es que precisamente de este contraste, de este mosaico de nuestro país, que mientras tenemos graves problemas de inseguridad y que a veces todo parece que nos concentramos en este México violento, en este México desigual, en este México de pobres, está el otro México. Está este México exitoso, está este México en el cual podemos ver a un piloto que a base de esfuerzo, de años de trabajo, de gran dedicación desde los 6 años de edad, alcanza por primera ocasión un podio en una pista mexicana. Y eso, dice Leo Zuckerman, lo destaca como algo precisamente de esto positivo. Interesante la visión, y coincido con Leo Zuckerman, a veces las malas noticias, a veces todas estas malas que estamos viendo que están pasando en este país, en este mismo momento, tenemos también ese otro México de gente que cree, que gente que le sigue apostando, que la gente de alguna forma crea y participa en un evento bien organizado, en un evento masivo, y que bueno, pues de alguna forma tiene seguramente muchas lecturas. Y por otro lado, déjame comentar otra columna que me parece interesante de este día, y es precisamente cómo entender, Paco, y mucha gente se lo pregunta, cómo entender la gran aprobación que tiene el presidente López Obrador, alta, tan alta como la tuvo Calderón en su momento, como la tuvo Cedillo en su momento, pero con tan malos resultados, ¿sí? Y es exactamente cómo se da, y mucha gente le cuesta trabajo entender, nos cuesta mucho trabajo entender cómo un hombre que tiene una gran simpatía, que tiene un gran poder de convocatoria como es el presidente López Obrador, sí, tiene tan malos resultados en cualquiera de las evidencias que se dan. Y de eso habla José Antonio Crespo en su columna hoy del periódico Universal. Dice, gran aprobación
y malos resultados. Y aquí hace precisamente esta analogía con otros gobiernos, con otros presidentes que también fueron populares en su momento, pero que hoy, a diferencia de muchos otros, sí tenemos realmente pues graves problemas en los resultados que se van presentando a mitad del camino. Y no es un asunto de fobias o de filias, es un tema de resultados, de evidencia. Y bueno, todo esto genera desde luego gran expectativa por lo que el presidente López Obrador va a decir mañana ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su primer viaje, bueno, su segundo viaje. Ya sabe que sabemos que al presidente no le gusta participar en eventos internacionales y que, bueno, lo va a hacer en esta ocasión acudiendo a las Naciones Unidas a Nueva York. Y hay expectativas sobre lo que va a decir. Ya ha adelantado que va a hablar de corrupción, va a hablar de desarme, va a hablar también de búsqueda de paz, en fin, pero bueno, ya sabemos, ya más o menos hemos visto algunas de las líneas que de alguna forma se han tomado en este sentido, pero genera una expectativa interesante ver lo que va a decir el presidente en Nueva York. Hasta aquí algunas de las columnas interesantes de esta mañana, Paco. Me da mucho gusto saludarte y que tengan un buen inicio de semana las personas que nos ven a través de Mega Noticias.